Pero al volar el almacén del puerto de Nampo, tuvo un efecto mucho mayor de lo que pensábamos. Había una gran cantidad de armas y bombas almacenadas allí, y cuando explotaron en cadena, destruyeron todo el puerto de Nampo. A las 11:30 de la noche, hubo 3 grandes explosiones y varias pequeñas. La primera la provocaron las fuerzas especiales con bombas, y luego siguieron explosiones en cadena. Se dice que la segunda explosión fue equivalente a 3 toneladas de trinitrotolueno, y la tercera explosión fue equivalente a 21 toneladas de trinitrotolueno. Una explosión de 21 toneladas de trinitrotolueno equivale a la del cañón sin retroceso Davy Crockett, una bomba nuclear táctica de Estados Unidos. Así, hubo 2 explosiones enormes, difíciles de ver incluso en una guerra común. La explosión fue tan grande que se podía ver claramente incluso desde muy lejos. Y poco después, debido a la onda expansiva, se rompieron los vidrios y se pudo ver a personas cayendo al suelo. Incluso los satélites detectaron la explosión causada por almacenar las armas sin cuidado en el almacén. Es absurdo pensar que Corea del Norte, sin dinero, pueda operar un almacén seguro. Como resultado, hubo 203 muertos y 10 desaparecidos, incluso el 820. Los daños superaron los 500.000 millones de wones, pero las fuerzas especiales evacuaron con éxito a su refugio. El conflicto seguía escalando como una escalera mecánica. Ahora la batuta está en Corea del Norte. Corea del Sur siguió avanzando y se sospechaba que lo ocurrido en el puerto de Nampo también fue obra suya. El ejército norcoreano estaba temblando de miedo. El problema era que Kim Yo-jong tenía una idea completamente diferente. Hasta ese momento, Kim Yo-jong tenía la imagen de ser una persona despiadada. Pero si bajaba la cabeza, el ejército norcoreano confiaría menos en Kim Yo-jong. Esto también eleva el riesgo de rebelión militar. Además, Corea del Norte es muy conservadora y no acepta a una mujer como líder. Este tipo de acciones de Kim Yo-jong llevarían a una reducción de su estatus. Kim Yo-jong no podía no saber eso, así que terminó tomando una decisión que no debía tomar. Concluyó que debía realizar una fuerte provocación militar contra Corea del Sur. Algunos funcionarios y generales estaban en contra, pero desobedecer a Kim Yo-jong era arriesgar la vida, así que no podían oponerse abiertamente. Al final, todo salió como quería Kim Yo-jong. En el grupo de policía de la 22ª Brigada circulaban rumores bastante aterradores. Era porque los movimientos del ejército norcoreano no eran normales. Cerca de la zona desmilitarizada, los movimientos del ejército norcoreano se volvieron más activos y también se observó el movimiento de armas pesadas norcoreanas. Sobre todo, debido a las recientes provocaciones, la relación entre el norte y el sur se volvió muy fría, así que aquí también la tensión estaba en su punto más alto. Con datos de niveles 3 y 4, se concluyó alta posibilidad de provocación norcoreana y se ordenó reforzar la alerta en todos los grupos de policía. El jefe del grupo de policía tranquilizaba uno por uno a los soldados asustados, diciéndoles que no habría guerra, pero el grupo de policía, sumido en el miedo, no se calmaba fácilmente. Entonces, el jefe del grupo de policía empezó a cantar la canción militar los últimos 5 minutos y les decía que solo aguantaran 5 minutos, que si resistían solo 5 minutos, los aviones de la Fuerza Aérea vendrían a bombardear, así que solo tenían que aguantar 5 minutos. Con estas palabras en tono de broma, trataba de aliviar la tensión. El ejército norcoreano preparaba baterías de artillería apuntando al grupo de policía, creando una situación muy tensa. Y entonces, con un estruendo de artillería, el ejército norcoreano terminó haciendo algo que nunca debieron haber hecho. El ejército norcoreano provocó el 16 de agosto de 2020 al grupo de policía 1004 de la 22ª Brigada en Cheorwon. El ejército norcoreano respondió tras la destrucción del grupo de policía por la tercera división surcoreana. Justo después del bombardeo, el comandante del puesto grupo de policía número 1004 hizo sonar la alarma de emergencia para responder a la situación. Aunque el comandante del puesto mantenía la calma, por dentro estaba muy nervioso. Su corazón latía como un péndulo de un extremo al otro. El bombardeo hacía temblar la tierra. Este ataque de represalia fue de una intensidad considerable. El 635 Batallón de Artillería del ejército surcoreano atacó y destruyó el puesto norcoreano con 36 proyectiles de 155 milímetros disparados desde obuses autopropulsados K-9. Al día siguiente, el 16 de agosto, el ejército norcoreano respondió atacando de la misma manera el puesto surcoreano con una brigada de artillería autopropulsada del quinto cuerpo. En ese momento, la artillería autopropulsada utilizada fue la M1974, un obús autopropulsado de 152 milímetros. Su cañón es relativamente corto y grueso, lo cual es una de sus características. Corea del Norte
usa artillería autopropulsada con obús chino tipo 60 y 6 de 152 milímetros en chasis de Ocheon. Esta artillería autopropulsada alcanza 17.4 kilómetros y dispara 6-7 proyectiles por minuto. El ejército norcoreano convirtió cañones de campaña en artillería autopropulsada y los desplegó en sus unidades mecanizadas. El rendimiento de la artillería autopropulsada es mediocre. Solo montaron cañones de campaña en un tractor. Por eso, tienen la gran debilidad de ser muy vulnerables a los ataques de artillería enemiga y a los ataques de infantería. Los proyectiles de 152 milímetros tenían gran poder destructivo. Todo el puesto de observación estaba envuelto en llamas, aunque solo fuera por un momento, hasta el punto de que incluso se perdió la comunicación entre el puesto de observación avanzado y el batallón Grupo de Operaciones Psicológicas. Sin embargo, en el caso del puesto de observación, debido a su ubicación, no es un puesto común, sino un edificio con muros de concreto, reforzado de 50 a 200 milímetros de grosor. Es prácticamente una fortaleza. Es casi imposible destruir este edificio de concreto, reforzado con un proyectil de 152 milímetros. El proyectil causó escombros al impactar, pero no lo destruyó. Los soldados norcoreanos siguieron disparando ráfagas continuas al puesto de guardia con la ametralladora antiaérea KPB de 14.5 milímetros. Por supuesto, aunque no hubo daños graves, la situación parecía un campo de batalla. Pero no es que no hubiera ningún daño. Los proyectiles de 152 milímetros causaban muchas bajas, pues ya habían caído más de 150. En el puesto de observación, la sangre cubría el suelo y los gemidos eran constantes. Así inició la respuesta del Ejército Nacional. El comandante So Chu-yang del puesto Cheonsa-ho inició un ataque de represalia contra el puesto norcoreano. El comandante So Chu-yang del puesto Cheonsa-ho empezó a usar las armas automáticas del lugar. Era un Hyung-gung. Todos son misiles antitanque. En el caso del Hyung-gung, su alcance es de aproximadamente 2.5 kilómetros. Es un misil antitanque inspirado en el Spike de Israel. De última generación, cuenta con sistema dispara y olvida, mejorando la precisión y seguridad del operador. Juega un papel enorme en la destrucción de los grupos de policía del ejército norcoreano. Sin embargo, como la mayoría de los grupos de policía norcoreanos ya estaban fortificados bajo tierra, solo se logró destruir los grupos de policía en la superficie con dificultad. Para esto se necesitaban otras armas. Además, los problemas de comunicación también estaban aumentando. La situación debe reportarse en tiempo real a los superiores para que evalúen y decidan. Al ocurrir una situación, se informa en 3 etapas: inicial, intermedia y final. El informe inicial se hacía bien, pero faltaba el intermedio. Además, la situación actual estaba avanzando demasiado rápido. Sobre todo, el operador del equipo de comunicaciones resultó herido y no podía operar el equipo, así que nadie podía comunicarse usando el equipo de comunicaciones, lo que provocó que no se pudiera informar la situación a la unidad superior. Claro, se puede contactar a los superiores por otros medios, pero la situación impedía una comunicación rápida. Solo se estaba proporcionando información intermitente a los superiores. Incluso el segundo batallón no podía entender bien la situación y solo la estaban monitoreando a través de la observación. Los daños a nuestro grupo de policía eran muy graves entonces. Debido a los ataques armados norcoreanos, el ejército surcoreano respondía disparando la ametralladora K-6 contra las fuerzas norcoreanas. Sin embargo, un problema aún mayor fue que, debido al bombardeo, algunos escombros se derrumbaron y varios miembros del escuadrón principal del grupo de policía Cheonsa-u quedaron atrapados debajo, resultando heridos. Algunos soldados sufrieron quemaduras por el incendio. Ya había más de 10 víctimas entre muertos y heridos. El grupo de policía Cheonsa-u era un infierno, y el comandante So Chu-yang intentó salvar a los soldados usando todo el personal disponible. Desde el principio, era imposible para una fuerza de solo 40 o 50 hombres resistir la potencia de fuego de un batallón. Los soldados del grupo de policía Cheonsa-u disparaban a los norcoreanos como si ya esperaran morir. En varios lugares, algunos confiaban en Dios, y en otros, aunque habían perdido un brazo, seguían luchando. Incluso cuando sus armas se atascaban, usaban los dientes para accionar el cerrojo y avanzar, mostrando una determinación impresionante. Por los ataques continuos, ya no podían resistir.
La bandera de Taeguk del grupo de policía Cheon-sa-u seguía ondeando entre el humo. Parecía que se derrumbaría por el bombardeo norcoreano. Fue entonces. 5 minutos tras iniciar el combate, el 635 Amarelo Batallón de Artillería de la Tercera División apoyó. Ellos usaron los cañones autopropulsados K9 para convertir el punto de origen del bombardeo en un campo arrasado. La artillería autopropulsada de 152 milímetros enemiga quedaba inutilizable por explosiones de proyectiles de 155 milímetros. El 635 Batallón de Artillería hizo 300 disparos de contrabatería y arrasó la base grupo de policía Chao norcoreana. En el cuartel general del batallón estaban tratando de averiguar rápidamente la situación del grupo de policía. Insistían por radio en que enviáramos el informe de daños lo antes posible. Tras la provocación de Corea del Norte, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió en el búnker de Gupalobyeon y tomó decisiones rápidas. El ministro de Defensa estaba visiblemente furioso. Ordenó que primero se actuara y luego se informara, en lugar de informar antes de tomar medidas. La Fuerza Aérea de Corea del Sur envió de inmediato un F-15K con un misil de segunda etapa, con el propósito de destruir las posiciones de artillería y los puestos de guardia del ejército norcoreano. El puesto de guardia 1045 era un infierno. Recibieron más de 150 proyectiles y sin comunicación. Aún así, no podíamos enviar el helicóptero médico al puesto de guardia 1045 por el alto riesgo de ser derribado por armas antiaéreas norcoreanas. El comandante Lee solo pudo esperar la comunicación del puesto de guardia 1045. Mientras tanto, dentro del puesto de guardia 1045 aprovecharon el breve momento de calma para intentar estabilizar la situación en el puesto. Se podía ver que estaban atendiendo a los heridos y apagando el incendio. También demostraron experiencia al redistribuir la munición y reacondicionar el equipo. Y luego, a las 10:45, poco después, llegó el equipo que pondría fin por completo a esta batalla. Corea del Norte ha construido grandes instalaciones subterráneas y fortificaciones por todo el país desde hace tiempo. El ejército surcoreano creó armas ofensivas para destruir instalaciones subterráneas norcoreanas. Las armas tierra-tierra y aire-tierra cumplen la misión Bunker Buster. En cuanto a tipos, cantidad y potencia, las Fuerzas Armadas surcoreanas cuentan con un poder de fuego que no se queda atrás de ningún otro país. Especialmente, el ejército surcoreano posee diversas armas ofensivas subterráneas que pueden ser lanzadas desde aviones de combate. Tras el ataque 1045, el ejército surcoreano envió F-15K y lanzó misiles Jaidan al grupo de policía norcoreano. El misil Jaidan impactó exitosamente al grupo de policía norcoreano desde el avión de combate, destruyendo también sus instalaciones subterráneas. Y no solo destruyeron un solo grupo de policía, sino que lograron destruir un total de 5 grupos de policía. Esto demostró la fuerte determinación del ejército surcoreano. Con el misil, Jaidan destruyeron 5 grupos de policía norcoreanos y detuvieron el ataque al grupo de policía 1045. La relación entre Corea del Sur y Corea del Norte ya era irreparable, al borde de la guerra. Actualmente, seguíamos manteniendo el Daepokon 3 y las provocaciones grandes y pequeñas del ejército norcoreano continuaban. La provocación contra el grupo de policía 1045 fue tan fuerte que la destaqué. Aunque seguían pequeñas provocaciones cerca de la zona desmilitarizada y la NLL. En el Mar Amarillo, 3 patrulleras norcoreanas intentaron cruzar la NLL, pero la Marina surcoreana las detuvo. En la línea de demarcación militar de Gyeonggi, unos 30 soldados norcoreanos parecían cruzar, pero no lo hicieron. La 12ª División transmitió advertencias constantemente. Por estas provocaciones de Corea del Norte, la península de Corea vive su mayor tensión desde el bombardeo de Yeonpyeong en 2010. Los medios de comunicación de todo el mundo informaron que pronto estallaría una guerra en la península de Corea.
Incluso Estados Unidos no pudo evitar estar en tensión ante esta situación. En el cuartel general de operaciones de la Comandancia de la Fuerza Combinada del Futuro también se sucedieron informes de emergencia. Eran informes sobre señales de interferencia al sistema de posicionamiento global o movimientos de tropas norcoreanas. Hasta ahora, los enfrentamientos que ocurrían a nivel de conflictos locales empezaron a mostrar señales claras de expandirse a una guerra total. Estados Unidos, para evitar la guerra, usó drones M-49 Reaper y RQ-4 Global Hawk para vigilar el norte de la zona desmilitarizada. Estados Unidos, para evitar la guerra, preparó los B-52 y filtró esta información a las noticias. Aunque los estadounidenses no se habían retirado, ya enviaban mensajes a sus residentes en Corea sobre cómo evacuar en caso de emergencia. Más extranjeros empezaron a irse de Corea. Mientras tanto, en esa situación, los heridos y fallecidos del 1045, grupo de policía, fueron trasladados de emergencia por tierra al Hospital Militar de Pochón. Fallecieron 22 miembros de la compañía de inteligencia de la 22A Brigada de Infantería. Murieron en combate un sargento, jefe de escuadra y 4 soldados. En especial, el jefe de escuadra, a pesar de estar herido, estaba brindando primeros auxilios a otros heridos cuando fue alcanzado por un proyectil y murió en combate, lo que causó mucha tristeza. Además, hubo 3 personas que podrían haberse salvado, pero no lo lograron. 3 soldados fueron clasificados como heridos al principio, pero, por temor a que el helicóptero médico fuera derribado por el ejército norcoreano, no pudieron enviar el helicóptero médico al grupo de policía. Por eso, cuando la batalla se calmó, los soldados surcoreanos fueron trasladados por tierra al hospital de Pocheon, pero como esto tomó demasiado tiempo, murieron durante el traslado. Fue una situación realmente lamentable, pero estaban ocurriendo problemas aún mayores. Fueron llevados de emergencia al hospital de Pocheon, pero los soldados heridos no pudieron ser atendidos. La razón fue que no había un especialista para tratar heridas de bala. Primero recibieron atención en el hospital militar de Pocheon, pero al no poder tratar las heridas de bala, los trasladaron a un hospital civil. Lograron salvar la vida, pero esto evidenció la situación de los hospitales militares en Corea. En el país hay 19 hospitales militares, pero ningún especialista en heridas de bala. Si los síntomas son graves, deben acudir a un hospital civil. Incluso, los soldados médicos no pueden asegurar personal calificado, así que la mayoría son personas no calificadas quienes ocupan esos puestos. Menos del 1% de los técnicos de laboratorio clínico tienen certificación. Solo el 2% de los técnicos en radiología están calificados. Y solo el 3% de los asistentes dentales militares tienen la certificación necesaria. Solo el 4% de los soldados médicos, incluyendo estos, tiene certificación. El problema, ligado a la vida de los soldados, sigue sin resolverse, aunque no se ha vuelto grave, porque toda la opinión pública estaba centrada en Corea del Norte. Algunos criticaban al ejército, pero el pueblo exigía avanzar al norte de inmediato, y la ira era altísima. Parecía que si no íbamos al norte de inmediato, la oficina presidencial ardería. Tal como pensaba Kim Yo-jong, el poder político en Corea del Norte se estaba unificando rápidamente bajo ella. La mayoría de las provocaciones de Corea del Norte se deben a esto. En Corea del Norte, ante inestabilidad política, crean un enemigo externo para unir al país y así el ejército se alinea rápido con el partido. El problema es que había una gran diferencia con respecto al pasado. Los soldados norcoreanos estaban temblando de miedo. Especialmente, había un gran temor centrado en el quinto cuerpo norcoreano, que fue el principal responsable de esta provocación. El ejército surcoreano, a través de esta provocación, prácticamente destruyó la artillería autopropulsada y las brigadas del quinto cuerpo norcoreano. En el quinto cuerpo norcoreano se destruyó el cañón Yeoseomun de 152 milímetros y hubo más de 50 bajas. Si consideramos que durante la batalla de bombardeo de Yonpyong hubo 6 bajas, el daño esta vez fue enorme. Si sumamos a los heridos, fácilmente superaron las 100 personas. Era solo la cifra total de daños del quinto cuerpo, los cañones autopropulsados y la brigada. A través del segundo misil, lanzado por la Fuerza Aérea de Corea del Sur, 5 búnkeres norcoreanos fueron completamente destruidos. Un bunker buster destruyó todo hasta el subsuelo. Los soldados norcoreanos creyeron estar seguros, pero al impactar murieron más de 300. Fue un daño enorme. Por eso, en el ejército norcoreano surgió el rumor de que el ejército surcoreano ya no era igual y que más de 500 soldados habían muerto. Según se decía, sentían miedo del ejército surcoreano. Por supuesto, los altos mandos trataban de detener estos rumores e incluso castigaban a quienes los difundían, pero era insuficiente para frenar ese miedo. En esa situación, hubo otro problema de seguridad en la tercera división. Se filtró al exterior información detallada sobre las bajas del Ejército Nacional y la situación actual.
La causa de la filtración también fue bastante sorprendente. Los oficiales estaban compartiendo información a través de Telegram, y uno de ellos terminó filtrando esa información a sus amigos, lo que provocó la fuga. La unidad de inspección de la Tercera División volvió a ocuparse y persisten problemas de comunicación en el ejército. Algunos oficiales, debido a que los radios no funcionaban durante las operaciones, enviaron información de las misiones por KakaoTalk o Telegram, y eso ya ha provocado varias filtraciones. Pero en esta situación, al filtrarse la información actual, esto causa un gran problema. En la Tercera División, ese oficial fue inmediatamente relevado de su cargo. La unidad de inspección de la Tercera División comenzó a tomar medidas para evitar estos problemas de seguridad. Por otro lado, también hubo casos en los que alguien fue arrestado de emergencia por la policía mientras tomaba fotos de la ubicación donde estaban estacionadas las tropas de la Tercera División y las enviaba a China. En muchos lugares, los espías eran muy activos. En Nueva York, China y Estados Unidos celebraron una reunión secreta y tras la provocación de Corea del Norte, lograron un acuerdo. Acordaron cómo responder si el ejército surcoreano avanzaba al norte, la presión económica mutua, el papel de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur y el manejo de armas nucleares. Estados Unidos y China estaban llevando a cabo reuniones secretas de manera constante. Las conversaciones que tuvieron en ese momento fueron realmente impactantes. China dijo que no intervendría en las provocaciones de Corea del Norte por ser un estado soberano, pero Estados Unidos no aceptó esa explicación. Al mismo tiempo, ejercieron una fuerte presión sobre Estados Unidos. China afirmó que no respaldaba una guerra ilegal y advirtió a Estados Unidos que respondería si actuaba militarmente en la península de Corea. Estados Unidos también no tuvo más opción que responder con fuerza. Declararon que si Corea del Norte realizaba más provocaciones, llegarían hasta las últimas consecuencias. Hacían todo para evitar que la guerra fuera la Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, tanto Estados Unidos como China solo pensaban en sus propios intereses nacionales, sin considerar las posiciones de Corea del Sur y Corea del Norte. Eran aliados, pero ante la cruel comunidad internacional, no valía nada esa alianza. En ese momento, China enviaba numerosos drones a sus empresas, compañía militar privada. Por delante estaban en conversaciones, pero por detrás seguían enviando drones y preparándose para la guerra contra Corea, especialmente porque la tecnología de drones y la cuota de mercado de China son las número 1 del mundo, lo que resultaba bastante amenazante. Este lugar es la Plaza Gwanghwamun. Más de decenas de miles de ciudadanos se estaban reuniendo aquí. Ciudadanos enfurecidos se reunían en la plaza. Unos llevaban la bandera de Corea y otros velas. También se podían ver jóvenes con pancartas que decían que no temen a la guerra. Especialmente, había muchos adultos de mediana edad mirando hacia el norte con rostros llenos de ira. Un ciudadano habló casi gritando por el micrófono, y al oírlo por el altavoz, la multitud gritó más fuerte. Algunos ciudadanos quemaron la bandera de Corea del Norte y la de China en el suelo. Al arder, la gente se agitó más. Los ciudadanos agitaban la bandera de Corea del Sur y gritaban. Unos jóvenes pidieron a los manifestantes marchar hasta la Casa Azul. Los policías, con expresiones tensas, levantaron las manos para controlar la situación, pero fue insuficiente para contener la ira del pueblo. A la misma hora, también se estaba llevando a cabo una protesta similar frente a la embajada de China. Cientos de ciudadanos se reunieron frente a la embajada china y realizaban una manifestación anti-China. Sostenían pancartas que decían que Corea no es territorio chino. Algunos manifestantes lanzaron huevos y botellas de agua a la embajada de China. Un ciudadano intentó trepar la embajada, pero la policía lo detuvo. La policía transmitía advertencias, pero la multitud las ignoró y gritó más fuerte. En la última década, el sentimiento antichino creció en Corea. Incluso surgió odio hacia China. Y con este incidente, esos sentimientos explotaron. En algunas regiones, los chinos y los coreanos de China estaban siendo golpeados sin razón alguna. La ira de la gente estaba hirviendo. El gobierno de la República de Corea convocó una reunión de seguridad de emergencia para discutir la preparación de las Fuerzas Armadas y las medidas diplomáticas a tomar. El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto destacaron la urgencia de responder militarmente y cooperar con fuerzas estadounidenses. El gobierno de la República de Corea también discutió la posibilidad de entrar en el nivel DEFCON 2. Decidieron mantener a todas las fuerzas militares en estado de emergencia. Sin embargo, tras un largo estado de alerta, la fatiga de las Fuerzas Armadas aumentaba y era necesario resolverlo. Estados Unidos seguía atento a la situación en Corea. La Casa Blanca condenó la provocación de Corea del Norte y analizó opciones militares, incluyendo enviar fuerzas a Corea del Sur. Incluso para Estados Unidos había preocupaciones, ya que prepararse para la guerra podía provocar un conflicto con China.
Actualmente hay tropas chinas estacionadas en Corea del Norte, así que en este caso existe una alta probabilidad de que ocurra un enfrentamiento entre las fuerzas estadounidenses y las chinas. Existe una alta probabilidad de que esto lleve a la Tercera Guerra Mundial y aún más a una guerra nuclear. Por eso, Estados Unidos reflexionó profundamente sobre este problema. La batalla en 1045 Grupo de Policía y la situación posterior no fueron simplemente un conflicto local. Representaban la estructura de tensión entre el norte y el sur y una situación al borde de la guerra. La península de Corea vivía gran tensión bélica y la comunidad internacional la observaba de cerca. La batalla y la situación posterior se convierten en algo más que una simple circunstancia. La batalla y la situación solo son circunstancias.